a orar para iniciar con el mensaje. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, en todo momento y podemos constatarlo y comprobarlo a través de tu amor, a través, Señor, de cada promesa que tú cumples, Señor, en tu palabra. Y a través de toda la historia hemos visto cómo tú, Señor, permaneces fiel a tus palabras. Señor, ponemos en tus manos esta mañana, Señor, este servicio, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de estudiar tu palabra. Glorifícate, Señor, por favor. Quita de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, toda distracción. Permítenos, Señor, estar concentrados en tu palabra, Señor, en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en 1 Corintios, estamos iniciando esta carta. La semana anterior vimos ya una introducción acerca del contexto de esta carta de 1 Corintios. Vimos su enfoque principal, que es la exhortación, la amonestación de Pablo hacia la iglesia. Y también Pablo no solamente está exhortando y amonestando, sino que también le está dando dirección a la iglesia en cómo principalmente poder abarcar los problemas por los que estaba pasando, problemas de división, pero también de abuso respecto a los dones del Espíritu y respecto a otras áreas de la iglesia, en la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo se ha presentado como autor de la carta, lo vemos en el versículo 1, y recordemos que Pablo ha plantado esta iglesia durante su segundo viaje misionero, pero es hasta el tercer viaje, cuando él está asentado en Éfeso, donde él recibe un informe acerca de lo que está sucediendo en la iglesia en Corinto. Entonces escribe una carta primera que no sabemos dónde está, esta no apareció, así que, pero tenemos unos indicios de lo que trataba en el capítulo 5. Entonces, tenemos indicios de lo que trataba esta carta, pero es ahora en esta carta de 1 Corintios, donde él comienza a desarrollar aún más estos temas que estaban causando división dentro de la iglesia y también temas que, implicaban que cómo la cultura, el entorno de la iglesia estaba comenzando a influenciar dentro de la iglesia con la inmoralidad sexual, principalmente. Prácticas del pecado, principalmente, en donde muchos estaban normalizando su cultura y las tradiciones de su pueblo, de su ciudad, trayéndolas adentro de la iglesia. Y esto estaba provocando, primero, una confusión dentro de la iglesia, estaba provocando divisiones dentro de la iglesia y también estaba provocando una mancha al testimonio de la iglesia. Entonces Pablo, en esta dirección, basado en este enfoque, él comienza a animar a la iglesia de Corinto a buscar la unidad, a buscar cómo caminar dentro del cristianismo de una manera correcta, pero no de una manera legalista, sino fundamentado en los principios de la doctrina bíblica, basado en las Escrituras. Entonces, aún así, a pesar de que había tantas tinieblas en esta ciudad de Corinto, porque recordamos rápidamente, Corinto era una ciudad de paso, era un puerto, era una ciudad comercial, podríamos decir que era un tipo de metrópoli en la antigüedad, en donde marcaba tendencias, y parte de esas tendencias que marcaba era la idolatría y la adoración principalmente a la diosa Afrodita, quien constaba de 1000 sacerdotisas que estaban en el templo, en uno de los montes. Ellas descendían a la ciudad para recaudar fondos de una manera prestando servicios sexuales a la ciudad, a los marineros, a los extranjeros que pasaban por la ciudad, y luego esto lo usaban para llevar de manera de una ofrenda a la diosa Afrodita. Entonces, todo esto era lo que estaba sucediendo en la ciudad. A pesar de todo esto, Dios envía a Pablo a esta ciudad a sembrar una iglesia.
Y Pablo le recuerda en parte del capítulo 1, en la sección que vimos anteriormente, la semana pasada, que fue por la gracia de Dios derramada sobre cada uno de ellos, que Dios envió a Pablo para que esta iglesia fuese levantada. Y esta iglesia tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Y dentro de la gracia y misericordia de Dios, Pablo está escribiendo esta carta para amonestarlos, para guiarlos, para rectificar sus pasos, para que no se desvíen y ni se desenfoque con cosas que no tienen injerencia dentro de la salvación, dentro de la iglesia. Así que parte de esto, al final, en versículo 9, el capítulo 1, Pablo les dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ese es el enfoque, ese es el llamado, no solamente para la iglesia en Corinto, es el llamado para cada creyente. Cada creyente debe saber de que ha sido llamado por Dios para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo, de una manera personal, individual, que sea una relación continua. No solamente de amistad, sino una relación profunda con Él. Porque es a través de Él que vamos a conocer su voluntad. Es a través de Él que su palabra verdaderamente va a comenzar a impactar nuestras vidas. Si tenemos esa comunión. Y vamos a ver por qué es importante que Pablo les recuerde cuál ha sido el llamado para cada creyente. Principalmente por las situaciones que vamos a ver a continuación. Situaciones de contienda y división dentro de la iglesia. No es división con el pueblo, con los no creyentes, sino que es dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, a partir del versículo 10, vamos a continuar nuestro estudio hoy. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es importante que Pablo primero no viene de una manera, no se presenta de una manera legalista, ruda, regañona, o no viene con juicio, sino que él comienza diciendo: hermanos, os ruego. Viene desde el amor, la compasión y la misericordia, pidiéndoles algo, sugiriéndoles algo, ¿verdad? Y les dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe que no es su obra, no es la obra de los hombres, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y al decirles por el nombre de nuestro Señor, está dándoles un mensaje entre líneas y recordándoles de que el Señor o de que la iglesia no está separada, no está dividida, sino que Él es nuestro Señor. O sea, dando a entender de que somos de un mismo cuerpo, que somos de un mismo ADN espiritual, que todos pertenecemos al mismo Señor y tenemos el mismo Señor. Continúa diciéndoles: habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Esta palabra, divisiones, no es solamente pensar en que dos cosas están separadas, que estén divididas, porque bien podríamos pensar que, no sé, por ejemplo, como partir el pan con un cuchillo, ¿verdad? Lo divides y son mitades perfectas. No, esta palabra divisiones, lo que quiere dar a entender en su contexto original es rasgar, romper. Por lo tanto, podemos comprender de que Pablo le está animando a la iglesia a que no haya este rompimiento. Y esto está abarcando, esto incluye una destrucción dentro del cuerpo de Cristo. O sea, la situación que está viviendo la iglesia está provocando que sea desgarrado el cuerpo de Cristo entre sus propios miembros. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer.
Esta frase, perfectamente unidos, se utiliza principalmente para referirse a cuando a una de las articulaciones ha sufrido una fractura o una dislocación. Entonces, a la hora de recuperarse, queda perfectamente unido sin un precedente de que haya habido una ruptura en ese lugar. Entonces, lo que Pablo está dando a entender con este vocabulario es que ya que ha habido una ruptura, un rompimiento dentro del cuerpo de Cristo, busquen que esto sea restaurado perfectamente para que todos estén unidos de tal manera que estén pensando en una misma cosa, o sea, en lo que es verdaderamente esencial, que es el Evangelio de Cristo, que es la sana doctrina bíblica. Y no solamente eso, que tengan un mismo parecer respecto a las cosas esenciales, no en las cosas no esenciales. Cosas que no tienen injerencia en nuestra salvación, en nuestra fe, que solamente Jesucristo es el camino al Padre. Cosas externas, cosas de modos, de estilos. Sigue en versículo 11 diciendo, el informe que recibe Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, esta hermana, Cloé, al parecer es una hermana de la iglesia de Corinto que ha abierto su casa para que ahí haya una iglesia. Recordemos que en este tiempo no era como el de ahora, que todos se reúnen en un mismo templo. Aquí, en este momento, el contexto, cuando Pablo se refiere a la iglesia, esto incluía o abarcaba diferentes casas que abrían sus puertas para que ahí comenzase una iglesia. Entonces, todos estos unidos formaban la iglesia de la ciudad, pero normalmente se reunían en casas por aparte, porque no había lugares tan idóneos como hoy para que pudieran congregarse, pero aún así lo hacían. Se congregaban en algún lugar público, partían el pan en las casas, compartían, tenían en común todas las cosas. Pero Pablo aquí está hablándoles entonces de que, bueno, ha recibido un informe acerca de lo que está sucediendo en la iglesia, que están sucediendo contiendas. Cuando habla de contiendas, está hablando de una palabra ruda, de que verdaderamente están teniendo peleas, que están provocando el desgarro, rompimiento dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a ver de qué se trata. Versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, este es Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vemos cuál era una de las problemáticas que hay en la iglesia. El problema no son estos hombres, no es Cristo. El problema son sus seguidores, que están comenzando a asumir, a interpretar cosas y están metiéndose en cosas que no son esenciales. Ellos principalmente están abogando por el estilo de Apolos, que Apolos era alguien elocuente en su manera de hablar, lo vemos en el libro de los Hechos, en capítulo 19. Pablo simplemente predicaba el evangelio, confrontaba a los fariseos, ¿verdad? Confrontaba a los judíos leyendo las escrituras en la sinagoga. Pero Apolos entonces era más elocuente, entonces algunos estaban siguiendo más a Apolos, otros estaban difamando el ministerio de Pablo, otros abogaban por Pedro, por ser uno de los 12 principales del Señor. Ah, no, es que Pedro es el que verdaderamente trae la esencia del evangelio, porque es uno de los 12. Tiene un mayor rango dentro de la iglesia. Otros, simplemente para no entrar en esa contienda, decían, no, yo no asisto mejor ni al grupo de Apolos, ni los de Pedro, ni los de Pablo, mejor yo me quedo en mi casa y tengo mi relación con Cristo. Entonces, esto provoca
una división dentro del cuerpo, una división dentro de la iglesia, porque son cosas simplemente de opiniones, porque el evangelio era el mismo. Ninguno de ellos alteró el evangelio, ni la doctrina bíblica. Pero eso es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, de los años. Han comenzado a desenfocarse en cosas no esenciales y por eso hoy tenemos cuántas denominaciones hay. Y hay diferentes estilos y diferentes maneras de exponer la palabra. Pero lo que nunca debe ser alterado es el evangelio puro y sincero. Lo que nunca debe ser alterado es la doctrina bíblica, el predicar acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ellos no tenían problema el uno con el otro, en absoluto. El problema lo tenían los miembros que estaban asistiendo a los diferentes grupos. Entonces, esto nos habla de algo, porque cada uno de ellos tenían sus características en su manera de enseñar, en su ministerio, pero esto nunca alteró ni el evangelio ni la doctrina bíblica. Entonces, puede haber muchas denominaciones, pueden haber diferentes estilos, lugares donde nos gusta congregarnos, otros no tanto, que por la música, que por la manera en la que predica el pastor, que porque se abarca de esta manera. Son cosas completamente no esenciales. Siempre y cuando se esté predicando la palabra de Dios de una manera sana, con una sana doctrina, lo demás son como adornos que lo pueden incomodar o no a usted. Pero eso no es lo esencial para su caminar cristiano. Si usted está siendo instruido en la palabra de Dios, deje estas otras cosas en un segundo plano y no las priorice, porque esto puede traer primero confusión, puede traer división y puede traer contienda, una ruptura dentro de la iglesia. Esto puede suceder. Ahora, un mensaje bonito, eso no te salva. Un mensaje motivacional que toque tus emociones, eso no va a transformar tu vida. Transforma tu manera de pensar. Cuando estás escuchando un mensaje que no confronta nuestro pecado, que no nos invite a vivir vidas transformadas, esto no te hará crecer ni madurar espiritualmente. Entonces, estas son las cosas que verdaderamente importan. Cuando hay mensajes que no tienen peso doctrinal y que está sacado de contexto, esto se presta para manipular, para tratar de influenciar sobre las personas. Y ahí sí entendemos que puede haber contienda, porque ahí es necesaria la amonestación al predicador, porque no está siendo diligente en alimentar al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo, con lo que Él nos ha dejado para nuestro alimento, que es su palabra. La palabra de Dios, el evangelio, no necesita más adornos, no necesita ser acomodado a nuestra generación. La palabra de Dios tiene poder por sí sola, porque es la palabra de nuestro Dios, que es soberano. A ver, otro punto que es muy importante tomar en cuenta es que en la iglesia no debe existir las diferencias por estatus sociales. Es que aquella iglesia van todos los que tienen plata, aquella todos los que no tienen dinero, aquella van los mal vestidos, aquella los más formales. No debe de existir las diferencias en estatus social dentro de la iglesia, porque ese nunca fue el enfoque del ministerio de Jesucristo. Él estuvo expuesto, y Pablo también, a diferentes clases sociales, ante autoridades de poder, hasta con aquellos que eran rechazados por la sociedad.
Entonces, cuando vemos este clasismo dentro de la iglesia, esto trae ruptura, esto trae un quebrantamiento, esto trae un rompimiento dentro de la iglesia, por cosas no esenciales. Ahora, no es que va a llegar pues, de una manera no apropiada a la iglesia, pero esto no tiene que marcar la tendencia de cómo debe ser nuestra congregación. Esto no debe marcar nuestro ADN, porque nuestra identidad está en el Señor, en cómo Él creció en su ministerio, cómo Él predicaba el Evangelio, cómo Él enseñaba acerca de las Escrituras. Entonces, esto no debe existir, este clasismo no debe existir dentro de la iglesia. Nunca fue el enfoque del ministerio de Jesús, para nada. Y por lo tanto, nos damos cuenta que el mensaje es claro. Nuestros ojos no deben de estar puestos en los hombres. Nunca deben de estar puestos en los hombres, ni en los modelos, ni en las formas, ni en los estilos, porque estas cosas pueden traer murmuración, pueden traer contiendas, división dentro de la iglesia, diferentes opiniones, pero es por eso Pablo les exhorta, les dice que todos tengan una misma mente, un mismo parecer. Solucionen las situaciones que están entre ustedes, dividiéndolos, para que estén perfectamente unidos, porque esa es la voluntad de Dios. A ver, el cuerpo de Cristo no está diseñado para estar dividido. El cuerpo de Cristo fue diseñado para ser uno solo, en donde Él es la cabeza. Y los hombres son quienes se han encargado, lastimosamente, de lastimarlo, de separarlo, de dividirlo, de romperlo. Lastimosamente. Claramente, Pablo lo dice en versículo 3, ¿acaso está Cristo dividido? No, porque Él no divide. Él más bien une. Él ha hecho un llamado general para que todo aquel que venga a Él pueda recibir vida eterna y pertenecer a su pueblo, a un solo pueblo, su iglesia. Entonces Él no divide. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. Cristo fue quien murió por la iglesia, fue quien murió por todo pecador, quien derramó su sangre para que todo aquel que se arrepienta pueda tener vida eterna en Él. Él fue quien pagó el precio, por lo tanto es su obra, es su iglesia. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Fuisteis bautizados en nombre de Pablo. Y aquí hay algo importante respecto al bautismo. Versículo 14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Crispo y Gayo probablemente son los que tenemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo estuvo en Corinto. Estéfanas, en el capítulo 16, ahí vamos a darnos cuenta quién es él más profundamente. Él es alguien que ha abierto las puertas de su casa de nuevo para que haya una iglesia en este lugar. Pero el punto es que Pablo no tiene una lista de cuántas personas ha bautizado, de quiénes son y nada de eso, porque este no es su enfoque. Pablo le está dando el lugar prioritario que tiene el bautismo dentro del cristianismo. El bautismo no te salva. El bautismo es un simbolismo, es un acto simbólico de fe pública que representa lo que ha sucedido en nuestro interior cuando venimos a Cristo. Nos arrepentimos, morimos a nuestra vieja naturaleza para nacer de nuevo en el Espíritu. Y eso es lo que representa.
la manera en la que nacemos de nuevo en Cristo. Y también anuncia lo que seremos más adelante cuando resucitemos y seamos hechos con cuerpos glorificados en el Señor. Pero esto no debe ser la prioridad dentro de la iglesia. La prioridad debe ser la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo lo está dejando muy claro. Pablo lo está dejando muy claro. Ahora, parece que parte de lo que estaba trayendo jactancia de algunos grupos es por quien habían sido bautizados. Y por eso Pablo dice, yo he bautizado sí a algunos, pero no a todos. Ya ni me acuerdo cuántas personas he bautizado, porque en realidad eso no tiene injerencia en el ministerio. Yo he sido llamado a predicar, porque la palabra de Dios es lo que verdaderamente trae transformación y trae convicción y arrepentimiento en la persona, por medio del Espíritu Santo. El bautismo, cualquier persona puede hacer un acto de un bautismo público, pero esto no quiere decir que verdaderamente haya sido transformado, que haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque pueden tomarlo de manera religiosa, tradicionalista, y simplemente, ya, no hay nada más. Pero no da testimonio de que verdaderamente su vida ha sido transformada. Entonces Pablo pone en su lugar a los que quieren jactarse de que el bautismo aquí, que el bautismo allá, y yo en aquella iglesia, aquella que son 10 miles y aquella que son miles, es indiferente, porque el enfoque de Pablo es predicar la palabra de Dios. Y esto es algo importante, porque Pablo nos está dando una clave importante acá. Él simplemente está hablando el Evangelio y está permitiendo que el Evangelio haga su trabajo, para lo cual ha sido enviado. Y eso nos dice de que no, cuando él habla de que no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es importante porque nuestra gran comisión es simplemente predicar, enseñar, discipular lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Nada más. El modelo de la iglesia la tenemos en el libro de los Hechos. Las estrategias e ideas innovadoras, etcétera. Vengamos a la palabra de Dios, porque lo que ha resultado por 2000 años continuará funcionando por la eternidad. A ver, no tenemos que ponernos creativos en qué más hacer cuando ya todo ha sido establecido, cuando todo ha sido revelado en su palabra. Y gloria a Dios, porque esto nos quita una gran carga de encima. No tenemos que andar pensando en cómo hacer de que la iglesia sea llamativa para los de afuera, cómo la iglesia puede ser más atractiva para aquellos que, ponga un food truck aquí al frente y anuncie que va a haber comida gratis y la iglesia se va a llenar. Anuncie de que hay recursos gratuitos acá y la iglesia se va a llenar. Pero eso pasa, se acaba y eso no transforma. Entonces no tenemos que andar buscando ideas innovadoras de cómo hacer atractiva la iglesia a los de afuera, porque esto más bien puede provocar que cosas de afuera, de este mundo, comiencen a influenciar dentro de la iglesia y comencemos a perder el norte, comenzar a desenfocarnos. Pero qué rico es cuando venimos y meditamos en la palabra de Dios. Y esto trae convicción de una manera orgánica y natural en la vida de cada creyente. Porque nos damos cuenta de que no son los hombres, sino que verdaderamente es el Señor tratando y obrando en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esto. Entonces, Pablo no buscaba que su predicación fuese apropiada para su audiencia,
que fuera la más bonita. Él simplemente dejaba que el evangelio hiciera su trabajo, hiciera el trabajo por el cual ha sido enviado. Su predicación no fue suave, no fue permisiva, su predicación no fue motivacional, pero tampoco fue legalista, tampoco fue rigurosa, tampoco fue buscando cómo infundir temor en las personas con tal de que hicieran una oración de fe. Pablo simplemente enseñó de las Escrituras y predicó el Evangelio tal como Cristo lo hizo, que Él es el único camino al Padre, que en Él podemos tener salvación y solamente Él es la verdad. Entonces, eso es un llamado de atención para todos nosotros, porque probablemente vendrá a su mente lugares en donde lo que abunda son los mensajes motivacionales, mensajes manipuladores, usando el evangelio para manipular, en donde hay mensajes que no son los más idóneos para el pueblo de Dios. Entonces, ahí es en donde tenemos que meditar y poder identificar lo que es sano para nuestra vida espiritual. Y eso es una llamada de atención para nosotros. Y gloria a Dios, porque lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto no es algo extraño para nuestro tiempo. Entonces busquemos la unidad con otras iglesias en lo que nos compete, en el Evangelio de Cristo, en la sana doctrina. Busquemos esa unidad que lastimosamente tiempo atrás se ha roto, se ha desgarrado por hombres y mujeres que se han desviado de lo que verdaderamente importa, de lo que es esencial. Se han ido por legalismo, se han ido por el liberalismo. Pero el Señor nos llama a ser restaurados nuevamente. Ahora, hay quienes usan el Evangelio para manipular a su audiencia. Y esto provoca que el Evangelio de la cruz se vuelva, como dice Pablo acá, vano, vacío. Porque lo que provoca es una fe vacía en otros. Entonces, cuando nos alejamos y buscamos cómo enriquecer con sabiduría de hombres la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, eso es lo que sucede. Se vuelve un evangelio vacío y vano, porque no permitimos o estamos dando a entender de que el evangelio por sí solo no tiene poder para transformar una vida. Así que no tenemos que adornarlo con gritos altos, ni con escenarios deslumbrantes, ni con ninguna otra situación o llamativa que toque el alma y las emociones, porque el evangelio tiene poder por sí mismo. Este es el poder de Dios, a través del evangelio de Cristo. Hermanos, hay varias cosas que podemos aprender en este texto de hoy. Primero, que tenemos que buscar la unidad, ¿verdad? En una misma cosa, en lo que verdaderamente es esencial. Buscar ser restaurados como cuerpo de Cristo, porque hemos sido desgarrados como iglesia en general a través de la historia por situaciones no esenciales. Entonces debemos de buscar la restauración. No tenemos que poner nuestros ojos en los hombres ni en los modelos y estilos, sino que meramente en lo que es esencial, en el Evangelio de Cristo, en la sana doctrina, y principalmente esta última parte. Dejemos que el Evangelio no sea vano en nuestra boca. Dejemos que el Evangelio haga su trabajo en nuestras vidas y en la vida de esta ciudad. Porque, de hecho, el Señor nos dejó una promesa, ¿saben? Isaías 55, vamos a ir rápidamente. Isaías 55. El Señor nos deja una promesa en la cual podemos descansar al momento de predicar su evangelio y de enseñar toda su palabra.
Esta promesa tenemos en versículo 10, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se dan cuenta? Es simple y sencillo. Nuestra responsabilidad, nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo es abrir nuestra boca para anunciar lo que está ya escrito en su palabra. Y no tenemos que inventar nada, porque la palabra de Dios va a cumplir el propósito para la cual ha sido enviada. Transformar vidas, traer convicción y arrepentimiento a los corazones de todo pecado, y también para ser instruidos en toda verdad. Gloria a Dios, porque esto nos quita el peso de encima. Simplemente tenemos que leer su palabra y cumplir con lo que hemos sido llamados. Recordar para lo cual hemos sido llamados. ¿Para qué? Para tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Tener una relación, una comunión con nuestro Señor. A eso hemos sido llamados. Y si mantenemos esa comunión con el Señor, hermanos, Él va a hacer la obra en nosotros y a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, la cual nos anima, nos confronta, nos exhorta, nos enseña, nos instruye, Señor, y nos da claridad de toda verdad, de las cosas en las que debemos enfocarnos y de las cosas en las que debemos de concentrarnos, Señor. Te damos gracias, Padre, de verdad, porque en tu gracia y misericordia podemos ver que tú nos estás preparando, nos estás capacitando, Señor, equipando con lo que verdaderamente es necesario, con lo que verdaderamente es esencial, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a amar, a orar e interceder por el liderazgo espiritual, las autoridades espirituales que tú has puesto sobre cada una de las congregaciones en nuestra ciudad, para que tú seas quien enderezca los pasos, Señor, de aquellos que están desviándose del enfoque principal, Señor, para que puedan cuidar a tu iglesia, para que puedan alimentar y nutrir, Señor, tu grey con tu palabra, Señor, con el buen alimento sano, Señor Jesús, que tú nos has dejado en tu palabra. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria. Te amamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.